inaceptable, ¿no es cierto? Uno entiende la motivación y el enganche que pudo haber tenido Pedro Castillo con muchos sectores sociales del país, pero eso es imposible de cumplir. Pero hacia lo electoral, ¿qué sí es posible y qué no? ¿Por qué no se lo preguntamos a un especialista que nos ayude a entender un poco más esos detalles? Nos acompaña a esta hora de la noche el doctor Oscar Mattuti, analista político, experto en temas electorales. Doctor Mattuti, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas noches a todo el Perú. En efecto, nos encontramos viviendo otro capítulo más de esta eterna y perpetua y crónica crisis política que vive nuestro país. Ya son 6 años en los que hemos tenido 6 presidentes de la República y tenemos en este momento graves disturbios en el interior del país. El aeropuerto de Andahuaylas ha sido tomado, destrozado, 6 muertos en este momento en la cuenta, que es un costo social inaceptable para cualquier gestión gubernamental, y nuestra democracia en efecto no está funcionando. El sistema de representación tiene muchísimos defectos, hay que perfeccionarlo, hay tiempo para perfeccionarlo de cara a abril del 2024, de modo que a tu disposición para poder hablar del tema. ¿Por qué no podemos tener con sencillez? Sí, es que hay ciertos plazos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, las normas electorales 1 año antes de las elecciones. Ajá. De modo que intentar elecciones para abril del próximo año, antes de julio, no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos que tener las reglas claras 1 año antes de las elecciones. Por otro lado, el padrón electoral se cierra 1 año antes de las elecciones. Entonces, en efecto, no sería posible que convoquemos a una elección que va a ser antes del 28 de julio del próximo año. Para el 2024, el cronograma, en efecto, sí es razonable, porque es más, se pueden dar todavía algunas reformas electorales necesarias, porque lo que estamos viendo es que nuestro sistema de representación está en crisis. La gente sale a protestar porque no se siente representada. Entonces, en efecto, tenemos que mejorar nuestro sistema de representación, mejorar nuestros filtros con los candidatos, y es por eso que, en efecto, existen plazos inaplazables en la norma electoral. Correcto. Que hacen que el 2024 sea una fecha mucho más razonable que el del año 2023. Y es más, nos da plazo a que los partidos políticos formen a sus cuadros, los preparen. Y es más, también da plazo a que existan ciertas reformas electorales y ciertos filtros razonables para los candidatos. Entonces es sumamente importante que no entremos nuevamente en esta lógica de que elegimos un presidente o que en segunda vuelta elegimos entre 2 opciones difíciles o inaceptables para muchos peruanos, y en efecto a los meses se está pensando en la vacancia, en la suspensión y demás. No podemos seguir en esta dinámica, tenemos que salir de este bucle, de esta repetición constante y continua. Lo que tenemos que hacer, en efecto, es reformar nuestras normas. Lamentablemente, el derecho electoral peruano es inorgánico, no tenemos un código electoral, no existe, en efecto, organicidad en la legislación electoral. Deberíamos tener ya un código electoral y un código procesal electoral que, como proyecto, fue presentado el 2016 por el presidente del jurado en ese entonces, pero el Congreso no se ha interesado en debatirlo. Entonces es necesario que nuestra legislación electoral y nuestro sistema de representación democrática mejore, Carlos, porque ese es un reto sumamente necesario, es fundamental, importante del Perú en el siglo XXI. Doctor Mattuti. La gente, reitero, está saliendo a las calles porque no se siente representada. De acuerdo. Y ese es un tema que hay que solucionar. La posible renuncia de la presidenta Boluarte, ¿obligaría al Congreso a convocar elecciones inmediatamente o estamos ahí también ante un problema de plazos? Si la presidenta en efecto renuncia, se activa la línea de sucesión del artículo 115 de la Constitución, que establece que por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume funciones, ¿quién? El primer vicepresidente. O en defecto de el segundo vicepresidente. No tenemos. Era el señor Cerrón, que estaba postulando a vicepresidente y fue declarado improcedente. Entonces, como no tenemos, tendría que entrar el presidente del Congreso. Así es. Es decir, si Dina Boluarte renuncia, entra el presidente del Congreso.
Es decir, en efecto, el Congreso adquiere mayor prevalencia y tendría que elegirse un nuevo presidente del Congreso hasta, en efecto, que se convoquen a nuevas elecciones. En este caso, en el caso de que entre el presidente del Congreso, sí se activa el mecanismo electoral porque está previsto en el artículo 115 de la Constitución. Pero ahí ya no tendríamos las reformas constitucionales que necesitamos para que las elecciones no nos vuelvan a llevar al derrotero en el que estamos, ¿no es cierto? Así es, tiene que hacerse una reforma constitucional muy puntual, claro, con una disposición transitoria que diga que en este caso puntual, en efecto, se autoriza a recortar el mandato a la presidenta Dina Boluarte y que se van a llamar a elecciones para abril del 2014. Hemos vivido convocatorias a elecciones el año 2000 en esta crisis política que se tuvo con Alberto Fujimori, sí, el año 2017 con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y además de eso, en efecto, el 2000 y el 2020 lo que hemos visto es que el poder ha llegado a los presidentes del Congreso, y los presidentes del Congreso, en el caso de Valentín Paniagua y en el caso de Francisco Sagasti, ellos han asumido la presidencia de la República como presidentes del Congreso de la República. Pero vemos que esta historia se está repitiendo mucho. Sí, pues. No es posible que un país pueda ser gobernado de esta manera. Necesitamos de manera urgente una reforma política que, en efecto, le exija más a los partidos políticos y más a los candidatos. Doctor Matute, ¿usted cree que este Congreso, con estos tintes de frivolidad y de mediocridad que nos ha ido demostrando durante este año y medio, podría emprender reformas constitucionales de fondo? Es sumamente difícil, ¿no? Lo que estamos viendo, en efecto, es a congresistas que festejan por haber vacado a alguien que era más popular que ellos, porque si vemos los índices de popularidad, en efecto, esos índices de popularidad daban que el presidente era más popular que el mismo Congreso de la República. Y eso es evidente cuando vemos a la gente en las calles luchando porque se vayan todos, porque en efecto el Congreso es sumamente impopular. No estamos hablando solo de la presidenta, que esta crisis haya sido originada por el hecho de que la presidenta ha asumido, ¿no? Claro. El Congreso de la República también tiene un papel prevalente en esto. Yo diría el 70 u 80% de desaprobación de parte de la población. Y es por eso que la gente sale a protestar, porque, reitero, nuestro sistema de representación es defectuoso. La gente no se siente representada. Urge una reforma electoral, una reforma política que pueda, en efecto, reforzar ese sistema de representación. Ahora, usted está en el Cusco, desde allí está conversando con nosotros en un día en que el Ejecutivo decidió dejar sin cabeza a todos los prefectos y subprefectos bajo la tesis que estos habrían sido como operadores políticos del gobierno del presidente Castillo. Usted que está en Cusco, ¿ha percibido que el rol de los prefectos y subprefectos iba dirigido hacia esos objetivos? Estrictamente en el caso puntual no hemos tenido noticias al respecto. No obstante, al parecer se han presentado algunos casos en el interior del país en los cuales en efecto han servido de operadores para azuzar a la población a actos de violencia que son inaceptables también, porque una cosa es el derecho de protesta y otra cosa es la insurgencia y otra cosa son actos violentistas que lindan con aquello que es ilícito y lindan con actos que evidentemente son delitos, ¿no? Ahora, doctor Matute, yo la verdad es que viendo algunas opiniones, sobre todo muy centralistas y muy limeñas, que no entienden lo que está pasando en el interior del país, yo no sé si no se han dado cuenta de que a un presidente se le intentó robar una elección que ganó bien, que ganó limpiamente. Se gritó fraude porque no se aceptaba la decisión mayoritaria de esos sectores sociales. Digamos, a la próxima que algo no les guste, entonces tampoco esperarán ir a las urnas. Lo que quiero decirles, no se calibró bien de pronto que Pedro Castillo y su gobierno sí tenían algún nivel de arraigo en las regiones que iba a terminar en estas movilizaciones, más allá, por supuesto, de que está bien detenido y que va a ser enjuiciado y que va a terminar preso por haber intentado un golpe de Estado, ¿no?
Así es. En efecto, la política en el Perú es sumamente básica. Basta llegar a un nivel de empatía absolutamente mínimo con la población. Pedro Castillo es tan popular porque es el peruano promedio en general. Y entonces, en efecto, muchos se sienten representados por él. De modo que vemos protestas, no solamente con esta agenda escondida de que vuelve el presidente, sino también vemos protestas en el sentido de que Dina Boluarte es considerada traidora, o en todo caso el Congreso de la República no me representa, que se vayan todos. Es todo un problema social, sociológico, político y es más histórico, que tiene que resolver el Perú. Quien tenga que llevar a cabo las riendas de nuestro país los próximos años tiene que entender todo ese contexto, es decir, el contexto histórico, social, político. No puede ser alguien que no sepa dónde queda la ciudad de Antofagasta y no puede saber en efecto que el Perú está compuesto por determinadas identidades. Tenemos que saber toda la evolución de nuestro país y es sumamente importante que se comprenda ese contexto social, histórico, político para poder unificar este país que es tan variado. Así es. Y es necesario garantizar esa representación democrática porque la democracia se nutre justamente, Carlos, de esa diversidad en la que el Perú es tan rico pero que no hemos sabido aprovechar. En la medida que sepamos conciliar esa diversidad, vamos a ir adelante. Si no sabemos escuchar a los diversos sectores de nuestro país, en efecto, la situación no va a ir bien. El reto del gobierno de Dina Boluarte es justamente en este momento dialogar con los protestantes y esperemos que eso se produzca en los próximos días. Ojalá. Doctor Matute, ¿usted cree que la carta, se lo pregunté al ministro de Cultura, se lo planteo también a usted como para conocer su perspectiva, cree que la carta del presidente Castillo, en la que llama además usurpadora a la presidenta de la República, qué paradoja, ¿no? Cuando es él el que quiso dar un golpe de Estado, y que ha sido conocida el día de hoy a través de las redes sociales, ¿es un gesto de suma irresponsabilidad de seguir atizando el fuego de una hoguera que no sabemos si ya terminó de arder? Es que además no solo es irresponsabilidad, sino es falta de comprensión de la situación del país. Cuando lee el mensaje, que se le notaba en efecto bastante nervioso, porque entendía poco de lo que hacía, lo que estamos viendo en este contexto es alguien que no estaba preparado para la presidencia, que no supo gobernar, que no supo mantenerse en el poder, que no supo dar un golpe de Estado y que en efecto no supo fugar también. Entonces, esos niveles de incompetencia también pueden verse traducidos en esta carta que evidentemente no va a tener probablemente el mayor efecto de la población peruana. Es lamentable, sin embargo lo que esperamos es únicamente niveles de estabilidad para que este país pueda seguir creciendo y pueda desarrollarse justamente en los niveles que todos los peruanos nos merecemos hacia el futuro y a estas próximas elecciones que esperemos sean en abril del 2024. Créame que soy un ferviente creyente en la necesidad del diálogo hasta agotarlo siempre. Sin embargo, tengo una preocupación y es que cuando el Ejecutivo o el Congreso y sus representantes vayan a las regiones e intenten un diálogo, van a tener que llevar algo entre manos que ofrecer. Es decir, un diálogo no es te escucho, te atiendo, a ver si puedo resolver, me regreso a mi oficina, resuelvo. Se pasan los días y nuevamente la violencia aparece. Entonces, ¿qué le puede ofrecer este Ejecutivo y este Legislativo, si se pone serio, para poder un poco parar esta tendencia tan violenta? En principio hay que darle estabilidad al país, hay que dar la mayor posibilidad de desarrollo, empleo, pero en las regiones hay que tener una lectura muy clara de la identidad cultural de cada una de las regiones. Tenemos, y eso no se ve desde Lima, pero en efecto tenemos muchas identidades juntas, están en efecto los chancas, los huancas, los quechuas, los aymaras, y esto no se ve desde la capital. Sin embargo, lo que se ve en el interior del país son todas esas identidades que tienen que ser comprendidas, porque, por ejemplo, la distribución de propiedad, justamente hablaba con un alcalde en la mañana, no es la misma que entendemos en el mundo occidental, sino en el caso de los quechuas, la distribución de propiedad es rotativa y en
en efecto nos sorprende que este tipo de situaciones se presenten porque va en contra incluso de lo que nosotros prevemos en el Código Civil. Se tiene que entender la identidad de cada uno de estos pueblos originarios que sigue viva 500 años después, aún después de este proceso de colonización, y es muy importante que quien gobierne entienda todo este contexto social, histórico, político, es más, hasta económico, que afecta a cada uno de los peruanos. Es sumamente importante que mejoremos ese sistema de representación, y es por eso que va la importancia de darnos un tiempo para tener nuevas elecciones. Qué difícil encrucijada, doctor Mathuti, pero muchas gracias por habernos ayudado a entender desde su perspectiva algunas de las cosas que se han discutido el día de hoy en todo momento a través de las imágenes que recibíamos del interior del país, de las regiones del país, y que nos mostraban altísimos niveles de violencia. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Oscar Mathuti.